Saludarles a cada uno de ustedes y también ser parte de este privilegio tan grande que el Señor me regala. Bueno, dicen que en cierta ocasión había un hombre que no tenía trabajo y él no sabía más que, bueno, que quizás pasar de balde, pero no le salía mucha chamba, como dicen, y había comprado una cuchara de albañil y puso un rótulo ahí: albañil al más no haber. Y en cierta ocasión andaban buscando a alguien que pudiera construir un castillo, y vieron el título de aquel rótulo: albañil al más no haber, y dijeron: este albañil debe de ser bueno. Así que fueron y lo contrataron para poder edificar el castillo. El problema era, hermanos, que no era albañil y se metió en grave problema, pero siempre a las astucias, ¿verdad? En esta noche quiero agradecer a Dios. No soy un predicador, pero no sé si es Dios o serán los hermanos, pero hoy nuevamente me toca saludarles a cada uno de ustedes. Faltando 10 para... Siempre, bueno, hoy le dije a Dios en mi oración que por qué digo que sí, cuando son cosas muy delicadas, porque la predicación no es muy sencillo. Pero, hermanos, también tengo miedo de decir no a este ministerio, a este privilegio. Así es que, confiando en el Señor, hermanos, les voy a invitar a que leamos la palabra del Señor en Josué, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Tomamos lectura a la palabra del Señor. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella, refiriéndose al arca, haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué: comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Padre y buen Dios que estás en el cielo, vengo, Dios mío, delante de tu presencia en esta maravillosa tarde, Señor, agradecido por la vida, por la salud, por la oportunidad que me concedes reunirme, leer tu palabra, Señor. Vengo, Padre, ante ti como un predicador necesitado. Te ruego, Padre, que pongas palabras en mi boca, Señor, que no hable cosa de sí mismo. Quiero ser guiado por medio de tu Espíritu Santo. Ministra mi vida en el nombre de Jesús, y bendice a la iglesia, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Hemos leído, hermanos, esta palabra
por la cual yo quiero hablar sobre 3 cosas que debemos de hacer para cruzar el Jordán. 3 cosas que debemos de hacer para cruzar el Jordán. Recordemos que en este pasaje Moisés, aquel gran hombre manso, humilde, que Dios había preparado, había levantado, él ya había muerto. Y el cargo quedó en la vida de Josué. Josué había andado con Moisés el resto de su vida. Y cuando Moisés muere, la palabra del Señor dice que le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora levántate tú y pasa a este pueblo hacia el otro lado del Jordán. No era una tarea fácil, era una dura tarea para Josué, porque era que iban a conquistar, y en ese tiempo conquistar significaba pelear, significaban desafíos, pero y reposaron allí antes de pasarlo. En primer lugar, hermanos, para cruzar el Jordán, Dios le dice a Josué en el versículo 5, le dice: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Estaba santificando porque al otro lado del río lo que estaba o lo que les esperaba era la tierra prometida. Para eso Dios había sacado a su pueblo, para llevarlos a ese lugar tan especial que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si Dios le dijo a Josué: dile al pueblo que se purifiquen, es, hermano, porque el lugar donde iban a entrar era un lugar especial. Número 1, capítulo 7 y versículo 1 dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. Yo quisiera, hermano, que usted leyera juntamente conmigo para que podamos comprender la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué tenemos que purificarnos, hermanos? Porque nuestra herencia no es aquí en la tierra, nuestra herencia es en el cielo. Y la palabra del Señor dice que Dios es santo y 3 veces santo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso tenemos que limpiarnos cada día. Tenemos que trabajar en la purificación cada día. ¿Por qué? Porque Pablo dice: limpiémonos de toda contaminación de carne. ¿Se da cuenta cómo dice la palabra del Señor? Que es necesario santificarnos, pero para santificarnos necesitamos limpiarnos de toda contaminación. ¿Cómo le dijo Jesús, hermanos, a aquella gente? No es lo que entra lo que contamina el cuerpo o el hombre. ¿Sabe qué es lo que contamina al hombre? ¿Qué es lo que contamina al ser humano? Lo que sale del corazón a la boca. Porque ¿qué sale del corazón a la boca? Sale, hermanos, maldición. Salen malos deseos. Salen, hermanos, malas palabras. Entonces, hermano, debemos, hermano, con costumbres paganas, no se puede heredar el reino de los cielos.
Necesitamos santificarnos. Necesitamos vanidad de la carne. Porque, hermanos, se nos infla la carne. No estamos conformes como Dios nos tiene. Pero es necesario, hermanos, que haya temor de Dios. Cuando hay temor de Dios en nosotros, entonces aprendemos a decir no, porque esto no me conviene. ¿Se acuerda de José? José dijo: no puedo hacer yo semejante cosa. Primero, pecaría delante de Dios. Y segundo, defraudaría a mi jefe. Pero nosotros, hermanos, le tenemos más miedo al hombre. Que no me vaya a ver, ¿verdad? Porque este es bien puritano. Y tratamos la manera de ocultarnos. No, hermanos. Cuando en nosotros hay temor de Dios, sabemos guardarnos para el Señor. Sabemos santificarnos para el Señor. Entonces el proverbista dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Amados, temamos a Dios. Porque debemos de vivir una vida pura, una vida recta delante de Dios, para que pueda. Si no, hermanos, por favor, si usted no se quiere guardar para el Señor, por favor, quite esa petición que usted tiene. Porque la palabra del Señor dice que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios, a ese sí le escucha. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Amén. Gloria a Jesús. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. ¿Qué otra cosa necesitamos, hermanos, para poder cruzar el Jordán? ¿Qué otra cosa necesitamos, hermanos, para poder heredar el reino de los cielos? En segundo lugar, necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida. Necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida. Óigame, Josué, si no hubiera sido la presencia de Dios en su vida, ahí no iban a valer experiencias. No. Ahí no valía, hermanos, digamos, el tiempo que había caminado con Moisés, la vida que había vivido con Moisés. Pero necesitaba la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque cuando la presencia de Dios va delante de nosotros, hermano, entonces todas las cosas nos favorecen. Todas las cosas nos salen bien. Josué, hermanos, dice que tuvo que pelear. Óigame, hermanos, dice que peleó con todos los enemigos que habitaban la tierra prometida. Nosotros tenemos batallas, hermanos, pero ¿sabe por qué las vencemos? Porque Dios está en nosotros. Dios, no somos nosotros los fuertes. Dios está en la vida de nosotros. Dios estaba en la vida de Josué. Entonces, él le dice, entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entienda que como estuve con Moisés, estaré contigo. Hermano, Josué comenzó a caminar, comenzó a avanzar, porque este camino, hermanos, no es de estancarse. Y Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes,
Que bueno, cuando yo venía, iba a la microbús verde, no sé en quién andaba, la microbús verde el día de hoy, todavía estaba lloviendo un poco, pero mis hermanos se levantaron en fe. ¿Qué andaban haciendo, hermano? Sirviendo al pueblo de Dios, recogiendo a los hermanos asistentes de esta noche. Oiga, hermanos, qué bien lo que usted hizo. Se levantó en fe y no lo detuvo la lluvia, porque usted quería venir a adorar al Señor. Cualquiera de nosotros hubiera buscado facilidades y hubiera dicho: no, hoy no van a llegar hermanos a la iglesia. Pero mire qué bendición, hermano, aquí estamos. Y es una bendición, hermano, que Dios nos provea la oportunidad, el privilegio. Entrada a una sinagoga de judíos y tenía una discusión profunda, tremenda. Óigame bien. Y aquellos se oponían, dice la palabra del Señor. Blasfemaban, hermanos. Pero lo que me gusta, el versículo 9, dice así la palabra del Señor: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. No temas, sino habla y no calles. Porque yo... ¿Quién iba a estar con Pablo, hermanos, esa noche? No era el emperador, no era, hermanos, el procónsul Festo, no. Le estaba diciendo el mismo Dios: porque yo estoy contigo y ninguno pondrá, oiga bien, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Hermano, y si Dios es con nosotros, se da cuenta de eso. Ninguno, hermano, podrá hacerte mal. Gloria al Señor. Qué maravilloso texto, hermano. Eso es porque le quiso decir: mi presencia, Pablo, irá contigo, no temas. Te han rechazado en la sinagoga, te han despreciado, gloria sea el nombre de Jesús, pero tú sigue adelante, tú sigue avanzando, gloria a Dios, porque yo, le dice él, tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hermanos, Pablo tuvo razón para no predicar la palabra de Dios, pero se detuvo. No se detuvo, siguió predicando la palabra del Señor, siguió avanzando, hermanos, porque conoció el llamado de Dios y se dio cuenta que Dios le dijo: porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Sigue predicando, le quiso decir. Mi presencia está contigo. Mi presencia irá contigo, gloria al Señor. Hermano, dijo Moisés: si tu presencia no ha de ir conmigo, mejor no nos muevas de este lugar. Pero con nosotros está la presencia de Dios. Por eso es que nos gozamos, amado, gloria al Señor. Por eso es que estamos aquí. Hay una razón, porque esa presencia de Dios nos va a hacer un día estar con el Señor Jesucristo por toda una eternidad. Pablo se detuvo allí, hermanos, 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. ¿Habían oposiciones? Sí. Pero eso es lo que debemos de hacer nosotros. En primer lugar, debemos de santificarnos. Debemos de vivir una vida, hermanos, bueno, el escritor a los hebreos dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Si no hay paz, si no hay santidad, y si usted y yo queremos ver a Dios, hermanos, pues debe de haber santidad, debe de haber presencia de Dios en nuestra vida. Cuando hay presencia de Dios en nuestra vida, hermanos, Dios nos capacita para ser hombres humildes, hombres capaces en el camino del evangelio. Van a venir pruebas,
van a venir dificultades. Porque, hermano, el río Jordán no era como los ríos de ahora. Aquí en San Miguel llueve y los ríos casi continúan secos. Pero el río Jordán, hermanos, en su tiempo permanecía lleno. En otras palabras, dice que se desbordaba. El agua, hermanos, se salía de su caudal. El agua, hermanos, sobreabundaba. Entonces significa, hermanos, que era un río rico en agua. No era tan fácil para cruzarlo. No era fácil, hermanos, si bien es cierto, para poder llegar al cielo, para poder llegar al reino celestial, para poder llegar a estar con Cristo, vamos a tener que también cruzar el río. Pero lo vamos a cruzar con la presencia de Dios en nuestra vida. Por sí solo no se atreva, hermanos. No se vaya a atrever que usted diga: no, yo ya tengo tanto tiempo de ser evangélico, aquí en la casa voy a orar, aquí en la casa voy a leer, aquí en la casa me voy a congregar. No, hermano, no es así. La palabra del Señor dice que es importante estar en la casa de Dios. Y también dice la palabra de Dios que cuando vengamos a la casa de Dios, que no nos quedemos atrás, que nos acerquemos más a la presencia del Señor, hermano. ¿Cuántos alaban a Dios? Eso dice la palabra del Señor. Cuando fueres a la casa de Dios, acércate. Si yo como nosotros, sigamos, hermanos. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. ¿Verdad? Qué buena lección, hermanos. Escuchemos la palabra de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad la prometida. Número 1 es santificarnos. Número 2, necesitamos la presencia del Señor en nuestra vida. Y en tercer lugar, necesitamos dar pasos de fe. Es, hermano, hacer lo que nos toca a nosotros. Usted actúe y Dios comenzará a obrar en su vida. ¿Cómo Dios lo va a sanar a usted? Si usted no se levanta a orar, si usted no le pide a Dios, ¿cómo Dios va a hacer un milagro en su vida? Si bien es cierto, Dios es tan generoso y sabe nuestras necesidades, pero también Él quiere ver, hermanos, que nosotros actuemos, que nosotros nos levantemos en fe, que nosotros, hermanos, sepamos medir la deidad de Dios, el poder de Dios. Aleluya. Dice, amado, que se levantaron en fe. Gloria al Señor. Porque no andaban maquinarias para apartar las aguas. No habían ese tipo de elementos, hermanos. Pero dice que cuando ellos, los sacerdotes, pusieron la planta del pie, ellos ya habían estado a la orilla del río, hermanos, 3 días y no había sucedido nada. Pero cuando los sacerdotes ponen su pie en el agua, ¿saben qué sucedió? Comenzaron a detenerse las aguas. Ese se llama un milagro de Dios. Comenzó a suceder lo que estaban esperando, hermano. ¿Y qué pasó? Él dice que los sacerdotes se detuvieron en medio del río Jordán. Gloria a Jesús. Hermanos, eso se llama dar pasos de fe. Y el pueblo de Israel comenzó a caminar como en tierra seca. No te quedes estancado, amados. ¿Se acuerda de aquella mujer? Había gastado todo, pero ella dijo: bueno, yo me voy a levantar, a como pueda voy a ver si abro brecha entre la multitud, y yo lo único que quiero es ser sana, y yo sé que con tocar el mar. Pero el pueblo de Dios, hermano, todo pasó como en tierra seca.
Hermanos, en primer lugar, 3 cosas que debemos de hacer para cruzar el Jordán y llegar a la tierra prometida. Cambiémoslo, hermanos. Lo que debemos de hacer para llegar hacia el reino de los cielos: santificarnos. Sin santidad nadie verá al Señor. Necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida. En segundo lugar, y en tercer lugar, dar pasos de fe. Que el Señor me les bendiga a todos.